Somos María Isabel Sepúlveda y Mónica Lotero, amigas, compañeras y colegas. y nos juntamos para hablar de temas ginecológicos que hemos vivido como mujeres y ginecólogas. Bienvenidos a Las Gine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Las Gine, el podcast, y les tenemos un episodio súper especial. Tenemos una invitada que es sexóloga, autora, escritora de libros y que nos va a hablar de un tema supremamente interesante para nosotras las mujeres y también para los hombres. Valeria Devotas es la sexóloga de Buen Día del canal RCN y me la traje hasta acá para Medellín para que hablara con nosotros en este podcast. Bienvenida. Ay, bueno, yo estoy muy contenta de estar acá con estas dos mujeres poderosas para hablar de estos temas que nos generan mucho bienestar y felicidad. La luz roja, el tema, entonces por eso tenemos hoy una luz que nos acompaña rojita, porque vamos a hablar de cosas que nos van a hacer poner rojitos de pronto, pero que vamos a aprender y a disfrutar de esta conversación. Que yo creo que ya Vale no se pone rojita, yo creo que Pero las rojitas nosotras sí. somos nosotras, ¿cierto? Pues rojo en mi estado natural. Pero Sí, maravilloso, eso es lo que necesitamos las mujeres. Entonces vamos a hablar de un tema que es la sexualidad femenina. No vamos a hablar de temas médicos, hay unas condiciones que disminuyen esa parte del apetito sexual y hay otras condiciones, pero vamos a hablar cómo las mujeres nos podemos empoderar y que nos digas también cómo esas técnicas, porque yo veo que los hombres tienen muchos estímulos en su parte sexual, nosotras no. O no tenemos tantos estímulos o estamos un poquito inhibidas, culturalmente inhibidas. Creo que es una cultura que nos vamos más a no hablar el tema, a no tocar el tema, que con las mamás no podemos tocar el tema de sexualidad, con el novio, con la pareja tampoco, con las amigas también es como, esta es la más lanzada, no, pero esta no. Entonces es como que estamos un poquito cohibidas con el tema y necesitamos empoderarnos de esa sexualidad. O sea, yo veo mucha gente en consulta que me dice, Moni, 23 años, es que mi apetito sexual está en el piso. ¿Cómo? No, 45, listo, no, está en el piso. Bueno, de pronto algo hormonal, pero una pelada de 25, 26, 27 años, la tenemos que empoderar desde ese momento para que llegue a la época de la menopausia un poquito más Trabajada y más trabajada, porque la sexualidad hay que trabajarla. hay que trabajarla. Por supuesto, y como tú bien lo has dicho, la sexualidad es una construcción, cada persona tiene una sexualidad que es como una huella dactilar y se construye, influye en donde naciste, tu crianza, tu religión, tu estilo de vida, tus hábitos, todo eso influye para que tú tengas una manera de expresar la sexualidad. Y a nivel cultural, ¿qué pasa? Entonces, hay unos roles y unos estereotipos de género que pesan y nos influyen. Entonces, en el caso de los hombres, a los hombres le exigen que tienen que ser como Nacho Vidal, que tienen que durar 2 horas, que tienen que ser máquinas imparables, y los hombres tienen ese tipo de presión. Como un estándar ahí. Exacto, entonces las mujeres pasa otra cosa diferente, y es que a las mujeres se les presiona por ser ignorantes a nivel sexual. Es decir, mientras más ignorante a nivel sexual seas, más buena mujer vas a ser, más material de esposa vas a ser. Entonces muchas mujeres dicen, no, qué mal sentir deseo, qué mal hacer estas cosas porque es que yo quiero ser una buena mujer, como si todas las mujeres no mereciéramos orgasmo. Eso no es ni de buena ni de mala. Entonces hay una serie de opresiones simbólicas acerca del placer femenino, y porque desde hace muchos siglos la sexualidad femenina se trataba desde el punto de vista solo reproductivo. O sea, solo se hablaba del parto, del embarazo, pero no se hablaba del placer. El tema de la masturbación femenina era tabú. Pero hasta hace muy poquito, muy poquito. pues. Es más, hasta el siglo pasado, hasta el siglo poquito. XX fue que se empezó a mostrar el clítoris, a pesar de que ya se conocía desde la época de la antigua Grecia. Exacto. Porque el clítoris quiere decir como la llave, la puerta, porque es la puerta del placer femenino. ¿Verdad? Pero en algunos Es real, sí. en algunos libros de la antigüedad ni siquiera se mostraba porque no le veían función por no tener una parte reproductiva. Entonces, desde hace poco, desde la década de los años 60, en el siglo pasado, fue que se empezó a hablar del placer femenino, porque el placer femenino no importaba. Entonces, siempre ha habido una serie de tabúes. Y no solamente el tema del placer sexual, sino todo tipo de placer. Entonces, si tú eres una mujer que en tu vida, yo les voy a hacer preguntas y ustedes me van a responder. Si en tu vida te gusta mantener todo bajo control, te estresas demasiado, quieres que todo te salga perfecto, tú vas haciendo un checklist de todas las cosas, te sientes mal cuando comes mucho, te sientes mal cuando duermes hasta tarde,
Te sientes mal cuando haces cosas solas yo sin no. tu marido y sin tus hijos. Entonces ahí siempre está la culpa oprimiendo el placer. Entonces, Y eso influye claro, en la entonces, sexualidad. si esto se Total. incluye en el placer no sexual, ahora imagínate en el placer sexual. Entonces hay que empezar un proceso primero de sanar nuestra relación con el placer. Yo llevo trabajando años ese tema. Con mi proyecto Sexpodérate, que de ahí salió mi libro Sexpodérate, que es entender que el placer no es pecado, No está mal, no es ajá. algo malo cuando se hace desde la conciencia. Es un placer consciente, te puede generar mucho bienestar, te puede generar felicidad a ti y si tienes pareja, por supuesto, a tu pareja. Vale, a mí hay veces que me llegan a consulta y me dicen, bueno, ¿cómo va tu parte sexual? Ay, no, a mí no me dan ganas de nada. Me da un pesar de mi esposo tan querido. Y yo me pongo y la miro como, Pesar me del da esposo. pesar del esposo, me da pesar de ella. O sea, ¿hace Claro. cuánto que no experimenta la sexualidad? Si uno deja de hacer algo, uno deja de usar Se atrofia. algún órgano, se atrofia. Total. Si yo dejo de ir al gimnasio, pues no voy al gimnasio, pero si yo empiezo a ir al gimnasio, cada vez voy a querer ir más. Entonces, ¿cómo podemos aumentar como esa sexualidad? Porque no es el apetito sexual. O sea, yo no les digo, no es uno salir a la calle y decir, uy, qué man tan bueno, o que tal cosa, no, cierto, no, porque eso ya es otra cosa, pero el cuando te dan ganas, sentir, listo, yo me puedo empoderar de esta parte de la sexualidad. Claro, eso también tiene que ver con todo un tema cultural y religioso, que la sexualidad femenina era una sexualidad responsiva, es decir, nos enseñaron a complacer y no nos enseñaron a sentir merecer, placer. ajá. Entonces, por ejemplo, muchas mujeres me escriben y me dicen, ay, bueno, es que yo quiero ser toda una Diva. tigresa, una diva en la cama, una puta, perdóname la expresión, y yo les digo, bueno, ¿y cuál es tu motivación para ser así? Me dicen, no, para que mi marido esté contento y para que no me dejen por una de 20. Y yo, esa no es la esa razón. no es la cero. razón. debería ser la razón, es decir, tú no mereces sentir placer, tú no mereces pasarla rico, entonces ahí también hay un tema de autoestima y de merecimiento que debemos conectarnos, es decir, las mujeres todo el tiempo nos estamos castigando, nos castigamos por no tener el cuerpo que queremos o por comer demasiado, entonces ahora también nos castigamos con el tema de la sexualidad, la vemos como algo ajeno a nosotros y que utilizamos para tener contenta a la pareja, pero muchas mujeres no lo disfrutan, porque no se han abierto realmente a disfrutarlo y a entender que hace parte de la vida y que es algo completamente natural. Pero ahí tiene que haber un tema de concientización, de sanar su relación con el placer y de merecimiento, es decir, darse el permiso de pasarla rico, porque ella también, o sea, porque lo que pasa también, ¿qué pasa con muchas mujeres también que tienen dificultades con el deseo, dificultades con el orgasmo? Les da miedo dejarse llevar. El tema del sexo quiere decir que se van a tener que dejar llevar de algo y por lo general siempre tienen que estar Como controladas. que me dejo dominar, ok. Claro, entonces quieren estar como muy controladas, tener el control sobre todas las situaciones de la vida y en el sexo uno disfruta más cuando pierde el control y si uno no se deja llevar, No va disfruta. a disfrutar. Entonces lo ven como algo que les da miedo porque sienten que ahí van a perder el control que suelen tener en otras áreas En de otras su áreas. vida. A mí me parece, pues me llama la atención y lo veo mucho en consulta, que muchas mujeres, pues como que todas decimos, es la noche, está uno cansado, llegan los esposos, medio uno se está cambiando y dice, pucha, trágame tierra, ¿dónde me escondo para que no me encuentre en pelota? Pero literal, lo encuentran uno en pelota y uno sí pasa bueno. ¿Cómo hacer? No, claro para que pasa no nos bueno. No, hay unas que no, pero sí, sí. la gran mayoría, digamos que es como la pereza de esa búsqueda, De de empezar. uno ser el que inicie el acto sexual, de uno ser el que diga, pucha, lo voy a esperar en ropa bien hermosa, sexy, que me encuentre lista. No, o sea, pero cuando nos encuentran ya mamás y cansadas, finalmente uno disfruta cómo hacer para que uno sienta como ese inicio, o sea, que uno diga, pucha, lo voy a sorprender, que utilizar, Haciéndolo. sí, haciéndolo, pero Haciéndolo. como el cerebro lo trabajamos para que no nos gane esa pereza que nos da el cansancio del día a día, el que estamos Es verdad. mamás, el que es de noche, que llegamos tarde, que las niñas no se han dormido y uno saca mil excusas, pero Claro. finalmente uno disfruta. Entonces, ¿cómo trabajarle al cerebro? Porque ahorita decíamos, la sexualidad hay que trabajarla. ¿Qué meta se pone uno? Voy a hacer esto, es para que uno vaya viendo que a uno también le dan ganas y es que a uno le hace falta, pero a veces las otras cosas nos opacan eso. Claro que sí, bueno, y el tema del deseo sexual, hay algo que se llama el termostato sexual, es decir, todas las personas tienen niveles de deseo diferentes, entonces así como, y es como parecido al apetito, con el hambre, hay gente que come muchísimo y hay gente que come como un pajarito, lo mismo pasa con el deseo, hay gente que naturalmente tiene más deseo que otra. Ajá. Y el deseo en un mismo día puede subir y puede bajar dependiendo de las situaciones. Y existen dos tipos de deseo, que es el deseo espontáneo y el deseo que se cultiva. Entonces, ¿qué pasa?
le prestamos mucha atención al deseo espontáneo porque es el que nos venden en las películas, como esos arranques de pasión que uno ve hacia los 50 sombras y no sé qué, y uno dice, Cuando "Ah". uno empieza con el novio. Claro, que es cuando uno está en la etapa de enamoramiento que se da mucho más fácil Ajá. y pensamos que el deseo se tiene que dar así. No, el deseo, sobre todo cuando ya uno lleva relaciones de muchos años, es importante cultivarlo, como dijo Moni, lo que no se cultiva se atrofia. Entonces, hay muchas formas de cultivar el deseo. Yo propongo siempre que uno sepa cuál es su... Así como existen los lenguajes del amor, están los lenguajes del deseo. Sí. Voy a analizar cuál es el tipo de deseo que a mí me enciende. Entonces, hay un deseo que es, por decirlo así, cognitivo, que la gente usa la mente, entonces la fantasía, entonces voy a acordarme de tal día que nos fuimos de vacaciones o que lo hicimos a escondidas en el baño en plena fiesta familiar o sea, como acordarme de esas Pues, pero también se vale acordarse de otras cosas. Claro, o de fantasía. claro. De otras fantasías. Si te gusta Henry Cavill, pues piensa Otras en Henry personas Cavill. o Ajá. otras fantasías. Y después le pones la cara de tu esposo, no Un mentira. actor. Sí, lo que tú quieras, pero que te detone esas ganas. Y por ejemplo, y ahí va, yo siempre pongo el ejemplo de la hamburguesa. Entonces, por ejemplo, uno dice, listo, yo los jueves como hamburguesa. Entonces uno dice, ay, pero qué pereza programar que los jueves voy a comer hamburguesa. Pero si uno, por ejemplo, va viendo videos o va imaginándose la carne así. Desde las 9 de la mañana ya Sí, estás. ya estás pensando como en el queso que se derrite sobre la hamburguesa, que sientes el pan así, la lechuga crocantica, empiezas a pensar y eso te va a estimular el deseo. Es decir, por ejemplo, hay unas apps que son de retos eróticos. Sí. Entonces uno descarga las apps, entonces con la app te recuerda, mándense un audio caliente, mándense fotos sexy, mándense canciones, mándense como que empezar a estimular el deseo. Para que llegue la noche y uno esté ya más Exactamente. listo, Más calientico. esperando. Hay personas, hay mujeres que son más cognitivas, es decir, que se excitan cuando la pareja le dice, mi amor, me encantaría hacerte esto y esto y esto, y una voz masculina bien chévere, uno como que wow, o uno también atreverse y decir, si yo soy empoderada en el resto de mis días, voy a un restaurante y sé qué pedir de comer, o voy a un almacén de ropa y sé qué color de ropa Ay, me quiero eso me poner, encanta, ¿por sí. qué carajo uno no debe saber uno pedir qué quiere en el sexo? Eso me parece, Mapa erótico. eso me parece lo máximo porque muchas veces la gran mayoría de mujeres creen que la relación sexual es solamente para Arriba que y haya, abajo, y para ya. que haya penetración y venite rápido que estoy cansada. Exacto. No, cuando uno aprende a saber qué le gusta Claro. y uno es capaz con su pareja de decirle, mira, ¿sabes qué? Prefiero que me hagas así o que me hagas así. Pues aprender Pero ahí entra un capítulo súper importante. El de los y es juguetes. la la masturbación. masturbación. Sí, O sea, sí. la masturbación es Importantísimo. fundamental. Claro. No vamos a decir ni a qué edad, ni cuántas veces, ni nada. Pero la masturbación te da el conocimiento de qué la- partes te gusta. te que gusta te más, toquen, te sí. gusta más Total. estimular, que te falta estimular. Porque o si no se conoce uno mismo, Claro. ¿quién más? Vuelvo y pongo el ejemplo del restaurante. Es como si fueras a un restaurante y tu pareja de querida te pide, no sé, un pollo o una carne. Y tú, Yo no. ay, no, resulta que yo soy vegetariana y eso no me gustó. Entonces es como que aprendemos Ah, a ver. exacto, aprender. Entonces, ahí lo conecto con otro estilo de deseo, que es el estilo de deseo sensorial. ¿Y qué? Entender que la sexualidad es más que el pene, la vulva, la vagina, es decir, que tenemos 5 sentidos, nos podemos estimular con la vista, con el olfato, con el gusto, con el tacto, con los olores, es decir, qué aromas huelo yo que enseguida me relajan y me pueden conectar con ese momento presente, o qué canciones escucho yo y me ponen como en ese mood erótico, o por ejemplo, tenemos el ser humano adulto, tiene más de 2 metros de piel, aprovechar esa piel y hacernos masajes con la pareja, acariciarnos, darnos besitos por la espalda, besitos al interior de los muslos, es decir, utilizar todo el cuerpo y todos los sentidos. Entonces, para eso hay lubricantes de sabores, hay cremas para masajes, aceites, o sea, toda una cantidad Hay plumitas, de cosas, hay un montón de plumitas, exacto, cositas. toda una serie de cosas que te pueden ayudar a estimular toda la parte sensorial. Entonces, hay otro tipo de deseo que es el deseo ya más sensual. Este deseo sensual es más cuando la mujer se siente deseable. Muchas mujeres pierden el deseo sexual porque no se sienten deseables. Porque no se ¿Sabes sienten qué? Eso pasa mucho bonitas. después del parto. En el posparto uno se siente Claro. feo, huele Que uno raro, uno sí. se ve como fofo, como que nada cuadra, olemos a leche. Pero uno es ahí donde no se puede apagar, sino Ajá. que hay que empezar otra vez de a Claro. poquito sin miedo. Y hay unos ejercicios muy bonitos como de agradecimiento con el cuerpo, es decir, bueno, mi cuerpo, estoy agradecida porque con este cuerpo puedo caminar, puedo correr, pude dar vida, estoy agradecida por estos pechos, estoy agradecido por estas piernas con las que camino, estoy agradecida por estos ojos y entender que no hay un solo tipo de cuerpo porque también la cultura influye mucho porque nos muestra todas esas modelos de Instagram y esa gente con unos cuerpos perfectos que que al mes de haber tenido el bebé ya están súper Súper- ¿qué se What? hizo? Sí, sí. Entonces es como ese proceso de no compararse,
de ser compasivas o bondadosas con nosotras mismas en el proceso y darse muchísimas gracias por todo lo que el cuerpo hace por nosotros y entender que dentro de nuestros derechos sexuales y reproductivos está el derecho al placer. Al placer. Independiente del tipo de cuerpo, de la talla, de la estatura, de si tienes vello, si no tienes vello, si eres morena, si eres blanca, si eres roja, que tienes la vulva como lo sea, o sea, tienes derecho a el placer, mereces ser acariciada, mereces ser tocada, entonces mereces un ejercicio muy lindo que yo le pongo a algunas mujeres que se pongan un día ellas solas sin el marido, sino que se pongan una lencería linda, se tomen una copa de vino y se miren al espejo y digan, yo me gusto. No, eso es yo una me siento un chévere. buen tip. Un buen Y tip. con una lencería sí. bien linda que sientan que les resalta esas partes que les gusta. Y es como empezar a trabajar ese tema de la autoaceptación autoestima. para que luego se sientan un poco más cómodas y conectarse otra vez con ese placer y con ese merecimiento. El placer que no tienen que ser perfectas para merecer buenos polvos. Exacto. Vale, yo he visto que los hombres tienen demasiado estímulo, o sea, un hombre se mantiene caliente todo el tiempo, pero es que tienen unos chats y entre ellos mismos se alimentan, pero es que los chats de nosotros son de los niños, de las loncheras, o sea, son súper aburridos. No, O sea, vos tenés chat erótico con amigas. Vamos a tener que hacer ¡Ay, un hagamos cambio. uno, María! Yo tengo uno así con las amigas, nos pasamos mandando videos, miren el colágeno, No, yo miren claro. este ensure, miren esto, lo que me Yo mandó. sigo a una pelada que es una que hace fotos de Navidad muy linda y ella un tiempo, le voy a decir porque hace días no lo hace, hacía una campaña y es que miren niñas el estímulo de hoy y mandaba unas fotos. Pero unas últimamente hay un cosas. montón de reels también. Es que lo que necesitamos de skincare. Ay, sí, el sí, colágeno, sí, el yo no sé sí, qué, y sí, son sí, sí. manes divinos. Sí, sí, sí. No sé. Eso es lo que hay que mandar en los chats de mujeres, nada de Claro. loncheras ni nada O de, de, esas cosas de bebés. de bebés. Porque nos han enseñado a que la sexualidad es algo secundario y no se prioriza, se prioriza en las cosas que, en el deber ser, en el ser buena esposa, buena madre o buena trabajadora, Sí. en la hiperproductividad. Entonces lo placentero no es tan bueno. Lo ven como una forma de que no es tan chévere y por eso no se prioriza y es como empezar a ser conscientes de que la sexualidad hace parte de la vida y por qué no priorizarla también. Vale, ahí pueden vivir la sexualidad plena todas las edades. Todas. Es que no es solamente porque estoy joven la puedo vivir plena, pero entonces ya porque tengo hijos no la puedo vivir o porque llegué a la menopausia, no. Yo tengo tengo mujeres sexualmente activas a los 60 y pico de años, a los 70. Y ahí yo intervengo. Ahí yo creo que en la menopausia, en el posparto y en la menopausia, sí caben, sí, los juguetes sexuales. Claro. Que, por ejemplo, pues yo lo veo en muchas pacientes, antes de tener hijos, como que, María, en mi vida nunca se me había olvidado pues se me había ocurrido con mi pareja tener juguetes y en el posparto, como estamos Es que hay que fisiológicamente tan inactivas, empezamos a explorar juguetes y uno se da cuenta que los juguetes son un hit en la sexualidad madura, le digo yo. Entonces es muy común ver en esas pacientes de 60, 70 años que logran disfrutar su sexualidad de cuenta de un vibrador, porque a veces sí, la vagina se estrecha, está más sequita, pero los juguetes ayudan a que sí puedan sentirse bien. Pero eso hay que trabajarlo desde antes. Desde antes, Eso no puedo total. llegar yo, soy hipoactiva y llego a los 50 No, con y no, unas hormonas que no me ayudan, no. empecemos a usar juguetes. No, eso hay porque que uno les trabajarlo dice ese y desde ellas antes. se van y no Exacto. vuelven, o sea, eso hay que, sí, pero es chévere que pues yo creo que se ve mucho más que antes pues yo me acuerdo cuando yo hice Ya la los hijos les residencia. están comprando a las mamás, les están exacto, comprando los maravilloso. juguetes. Cuando yo hice Maravilloso. residencia y rotábamos por endocrino, hay una cirugía que se hace para hacer vaginas en pacientes que se van a cambiar de sexo. Y me acuerdo que Aristi, que era mi profe, nos mandaba al grupo de residentes, vaya Juguetes. a Godiva o donde sea y compre tal tamaño de vibrador porque hay que ponérselo a la paciente para estimularle la vagina. Y uno iba, pues, o sea, Con hace pena. 12 años, hace 12 años. Y uno iba como, ven y pedilo vos. Ey, no, ¿quién lo va a pedir? ¿Quién lo va a comprar? O sea, ya hoy en día uno va relajado a una tienda y pasa feliz escogiendo los juguetes. Y ya, con el- ¿cuál con sería la como- pareja. Vale. Hermano, todos los vibradores. Instruirnos a ver con qué juguetes puede empezar uno. O sea, si uno nunca ha tenido contacto con juguetes sexuales, Bueno, llega ¿cómo una- empezar? ¿Cómo empezar? Y hagamos una cosa, cuando vuelva, como yo vengo seguido a Medellín, me traigo los Ay, nos juguetes y trae hacemos juguetes. uno de juguetes. uno de así juguetería, como- uno de juguetería. Bueno, lo primero es que todos los juguetes sexuales son buenos en la medida en que uno Los sepa encuentre el que le sirve. Entonces, siempre clasifico como 3 tipos de juguetes, que son los externos, los internos y los mixtos. Entonces, los externos, ¿qué hacen? Los externos masajean toda la zona de la vulva y la parte clitorial. Los internos son para penetración profunda, hasta casi el cuello del cervix, o para la famosa zona G. Y están los mixtos, como los conejos que tienen un ganchito así que te Que penetra, estimula- y pero el también otro te estimula el clítoris. Por Ajá. ejemplo, si es una mujer
que nunca en su vida ha usado un juguete sexual, yo les recomiendo dos opciones y puede elegir cuál de las dos siente mejor. Una es una bala vibradora, que son pequeñitos, pero vibran un montón y te pueden ayudar a masajear. Externos. Externos, es que el para clítoris es la masajear. puerta de la Externos. felicidad. Eso se mete dentro de la vagina y nadie lo sabe. Y nadie lo a saca. menos que tenga Exactamente. pitica. Has dicho algo muy importante, el tema de seguridad. Entonces, para masajear todos los labios, para masajear el clítoris, y te ayuda para que llegue también la sangre a los genitales y ayuda Y a estén la más lubricación, preparados, ajá. a que dilates más, a cuando ya haya penetración, entonces vas a poder Sea más disfrutarla placentero. mucho más. Entonces, otros son los conejos, porque los conejos, como son Esos son los que juguetes- son así. Exacto, que se volvieron muy famosos con esta serie Sex and the City, Sí, entonces que sí. tienen una parte que es la parte de la penetración y la parte del ganchito para estimular el clítoris. Entonces, ese masajeador, como la parte que masajea, tú la puedes usar para el cuello, para el túnel carpiano, Para todas partes. Para todas partes, porque es un masajeador y lo puedes usar para todo el cuerpo y te estimulas. No lo puedo toda mantener en la piel. cartera. Sí, porque de pronto me estreso y de... Sí, para el túnel carpiano no hay, no hay en la oficina. No tanto escribir. Entonces, y tiene la parte del clítoris. Ay, Entonces el tú, dependiendo de clítoris. lo que tú te quieras estimular, lo puedes usar. Y que hay un montón, hay de aleteo, hay succionadores. Otra cosa que siempre recomiendo que le salvan a uno la vida, los lubricantes íntimos. Sobre todo Fundamental. en la época de la perimenopausia, la menopausia, el postparto, posparto. que genera la sequedad vaginal. Hay lubricantes que son neutros, que simplemente cumplen la función de lubricar, lubricar. pero hay otros que si tú tienes buena lubricación, pero quieres jugar, tienen efecto caliente, tienen Hay efecto unos que son como frío. unas chispitas. Sí, que son el vibrador líquido, que tú lo ¿Vela? sientes y es como un pipito. Es una Muéstramelos, cosa a ver que yo no chiquitos? conozco los Esos, chispitas. los así. Es una cosa de Pero loco. ustedes, ¿por qué Eso no es traen plata. aquí Eso ahora se que echa. yo como la ignorante en chispitas? Eso se echa y eso explota como un quipito Claro. cuando se explota en la lengua. Y se lo pones también en mi glande. Le voy a decir a mi marido que llame a Ricky. Eso se llama lubricante electrizante, es muy bueno. Funciona, es muy funciona bueno. bien, funciona Hay bien. varios. Y hay también cremas comestibles. Entonces uno, por ejemplo, quiere y dice, bueno, qué chévere que mi pareja no solo llegue, tú mete y saca y directo, no, sino que haya, por ejemplo, más juegos eróticos. Entonces hay unas cremas. Porque si uno compra de pronto una crema de chocolate en el supermercado, quedas todo Todo pegajoso. pegotudo. Pero las cremas eróticas son de textura ligera, es decir, no se van a quedar pegadas en las sábanas y el cuerpo las absorbe. Entonces te puedes echar la crema de chocolate, de piña colada, el sabor que quieras, entonces te das besitos con la pareja, te la pones en los pechos, te la pones al interior de los muslos, por todos lados, para promover esos juegos eróticos y que el encuentro tome más tiempo y así se incremente el deseo y la excitación, que son clave para luego pasar al tema de la penetración, en caso de que sea una relación penetrativa, porque no todas No las todas las relaciones tienen que ser relaciones son- penetrativas. Bueno, entonces quedamos pendientes que nos traes Es que juguetes. eso, Sí. tenemos que Entonces el hacer gran otro. mensaje de hoy Lo es que prometo. la sexualidad se Disfruta trabaja, y se disfruta. mujeres Sí. se trabaja para poder disfrutarlas. Llegan al consultorio pensando que nosotras tenemos una pastilla milagrosa. Hay veces entre las mismas amigas, miren, hay una en Amazon, hay una en yo no sé qué, miren, se llama yo no sé qué líbido, se llama sexo, no sé qué, y creen que se Claro. toman una y Y ya ya. se devoraron el mundo. Claro, No, eso. esto hay que trabajarlo. Sí, de de a construir poquitos. creencias limitantes, fortalecer la autoestima y el merecimiento, sentirse merecedoras del placer, sanar esa relación que tienen con su placer y sobre todo conectarse con el aquí y el ahora. Cuando estén en esos momentos, no pensar en lo que no hicieron o lo que tienen que hacer. Conectar ahí. Ese regalo del presente para que vean cómo disfrutan más. Y me encantó lo de mírense al espejo, vístanse Ay, no, hay que distinto. hacerlo, yo la voy a hacer el ejercicio con el yo vinito, también, la hoy lencería. estoy sola. Hay que hacerlo, Maravilloso. hay que hacerlo. Bueno, Valeria, muchas gracias por aceptar Vale, la muchas invitación. gracias. Fijo va a haber más, pues Sí, con seguridad, sí, porque sí. yo creo que cada vez somos más capaces de hablar el tema y es una nota, Maravilloso. entonces quedamos pendientes. Te volvemos ahí a de hacer invitar. más. Claro que sí, el tiempo se fue volando cuando Sí. se pasa bueno. Exacto. Bueno, gracias. Tomemos más cervecita Gracias para que a sigamos aquí. ustedes. Chao. Chao, que estén bien. Chao.